¿sí? Y un segundo. Bueno, así como en la clase pasada estuvimos viendo una aplicación de tener pesos en las aristas del grafo, ahora vamos a ver otra, que se llama árbol de tendido mínimo, y ya me imagino que con la palabra mínimo podrán ir viendo que en algún lado van a ir los pesos. Pero antes de empezar con eso, vamos a empezar con la primera palabra de todo esto, que es árbol, ¿sí? Algo que en algún momento mencionamos hace un par de clases es la noción de árbol como algo más general, no lo que vimos como estructuras de árboles, obviamente eso están relacionadas, pero acá lo vamos a ver desde un término, desde lo que se llama teoría de grafos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es dar una breve definición un poquito más formal, donde un árbol es un grafo no dirigido, ¿sí? Por lo menos a priori estamos diciendo no dirigido, en el cual para todo vértice, es decir, V perteneciente a los vértices, lo escribo así porque se queda un poquito mejor, existe y es único el camino entre U y B. Eso quiere decir, o sea, obviamente es un camino simple, no es que todo camino simple es único en este caso, ¿sí? ¿Se entiende a lo que va esta definición? ¿Estamos bien? No importa, o sea, ustedes agarran cualquier par de vértices y no hay dos formas diferentes para llegar desde un vértice al otro. Esa es la definición, ¿sí? Sí o Eso sí existe, perdón, un sí o camino. sí existe. Sí o sí. No, o sea, existe y es único. Son las dos condiciones. Y una cosa, no tiene nada que ver con árboles binarios y con todo eso que estuvimos viendo, ¿no? O sea, está relacionado de alguna manera, pero, o sea, estos serían como los... Pero esto es un poco más general, Sí. ¿sí? En realidad, de los árboles binarios que nosotros vimos, por ejemplo, el ABB, no es un grafo no dirigido, si uno lo pensara, porque es dirigido. Pero supongamos que añadiéramos, además, la relación de que los hijos conocen al padre, ¿sí? Claro, Entonces, ahí podríamos considerarlo como si fuera no dirigido. Bueno, en ese caso, de sí cualquier existe, claro. nodo a cualquier otro nodo, el camino sí o sí es único. O sea, fíjense, o sea, ustedes pueden dibujarse un árbol binario y va a ser único. Bueno, eso es un caso muy particular. Acá lo vamos a ver como un caso general donde no necesariamente tiene esa formita de árbol, ¿sí? Entonces, de acá se derivan y se pueden demostrar tres propiedades. No las voy a demostrar acá porque esto es más para o matemática discreta o teoría de algoritmos, pero acá las voy a por lo menos enunciar. Esto es algo que mencionamos cuando hicimos el ejercicio de ver si un grafo era un árbol y qué sé yo. Pero se derivan. Primero, que el grafo es conexo, ¿sí? Sí, es conexo. Me imagino, o sea, porque creo que me parece que se puede notar medio obvio, porque si existe el camino en cualquier par de vértices, necesariamente todos tienen que estar, de alguna manera tienen que llegar, necesariamente tiene que ser conexo, ¿sí? Se puede demostrar por el absurdo. Bueno, si no es conexo, hay dos vértices por lo menos que no tienen camino entre sí. Después, es acíclico, ¿sí? O sea, no hay ciclos. La forma de vuelta, si tuviera ciclos, para algún par de vértices que conforman dentro de ese ciclo, necesariamente hay más de un camino, porque puede ir o por un lado o por el otro, ¿sí? Eso necesariamente. Y después, y esto es un poquito más difícil de demostrar, por lo menos, o sea, tengo que apelar a cosas de matemática que ustedes no necesariamente saben, que tiene que ver con inducción, que es que la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos uno, ¿sí? Esto es algo que sucede. Entonces, bueno, eso para empezar a hablar bueno, ¿qué es un árbol? Existe algo que es un árbol de tendido o que es lo mismo que árbol recubridor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un grafo y yo lo que quiero es, ok, dame otro grafo que en realidad sea un árbol respecto de este, o sea, que tenga los mismos vértices, tenga un subconjunto de las aristas, de tal manera que esto ahora se transforme como un árbol. Es decir, que siga siendo conexo, vamos a partir obviamente de un grafo conexo, porque si no, no tendría mucho sentido.
que, bueno, va a tener potencialmente ciclos o no, ¿sí? Una cosa, como detalle, es que si un grafo cumple con 2 de estas 3 condiciones, es árbol y por ende cumple la tercera. ¿Sí? Eso es como detalle. Entonces, nosotros vamos a agarrar y vamos a tener un grafo que va a ser inicialmente conexo, que va a tener las aristas que tenga que tener. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle aristas de una manera, de tal manera que esto sea conexo y acíclico. Y bueno, que tenga la cantidad de vértices que corresponde. O sea, que básicamente se transforma en un árbol. Yo quiero eso, inicialmente. Nosotros ya vimos una forma en la cual nosotros, a partir de un grafo, podemos conseguir un árbol. Vimos 2 algoritmos que lo resuelven esto. ¿Qué cosas podríamos hacer? De vuelta, tenemos un grafo. Ahora no estoy hablando nada de pesos, no estoy hablando nada de eso. Pero a partir de esta idea nos va a ayudar a que después pensar los algoritmos sea más fácil. Podíamos lograr como árboles con BFS y DFS. Me acuerdo de que podíamos hacer como cierta unión. Exactamente, sí. Si yo tengo, por ejemplo, por acá, A, B, C, no sé, pongo acá D, F, y no sé, y acá pongo G. ¿Sí? Y hago esto. Ya está. Para dejarlo simple. Si yo hago, por ejemplo, un BFS desde A, ¿sí? Esto lo voy a poner rápido nada más, porque no quiero perder demasiado tiempo con esto, pero básicamente esto me va a quedar con un BFS. Cuando yo haga el diccionario de padres, ¿sí? Si yo lo represento al diccionario de padres, esto me queda así. Yo después, a partir del diccionario de padres, puedo, no sé, por ejemplo, acá pongo D y acá pongo C y F. No es el único árbol, porque tranquilamente en vez de esto de acá pude haber agarrado esta en vez de esta, ¿sí? Esto es una alternativa, ¿sí? Esto con BFS, con DFS tal vez podría haber hecho esta, después venir para acá y después venir para acá. Y eso sería otro árbol, ¿sí? O sea, sería el árbol que sea A, B, D, G, F y C. Fíjense que o sea, ambos grafos de acá son conexos y no tienen ciclos. Y la cantidad de aristas son 1, 2, 3, 4, con 5 vértices, ¿sí? No, espera. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. 5 con 6 vértices. Y en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, de vuelta con 6 vértices. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero obtener simplemente un árbol recubridor, o sea, los pesos o no pesos, eso no me importa. Simplemente puedo hacer un BFS o DFS y con eso ya estamos. ¿Sí? Ahí no nos va a importar mucho. Entonces, con eso ya está. Y lo bueno es que cualquiera de estas dos formas van a ser lineales, porque BFS es simplemente hacer un BFS, DFS, y después simplemente interpretar los resultados. O sea, es agarrar y decir, bueno, el diccionario de padres lo uso para reconstruir los caminos y con eso me construyo mi grafo que sea un árbol. Y con eso estamos. ¿Estamos hasta acá? Sí, ¿Alguien más que me quiere decir que sí o que no? ¿O algo? Hasta ahora no estoy hablando del tema que es árbol de tendido mínimo. Por ahora es árbol y árbol de tendido. Nada más para empezar con el tema. Veo un par de signos. Quiero un poco más de motivación. Hay 40 personas acá. Tienen que integrar S-I o N-O. Ok, ahí vi un poquito más de ganas en la respuesta. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Supongamos que mi árbol fuera pesado. Si mi árbol es pesado, algo que me puede llegar a interesar es el árbol cuya suma de todas las aristas sea el mínimo entre todos los posibles árboles, ¿sí? Porque fíjense que este me dio un árbol, ¿sí? Y este me dio otro árbol. O sea, acá tenemos árbol 1, árbol 2 y hay muchas alternativas más, ¿sí? ¿Cuántas? No importa, es irrelevante, pero hay varias alternativas. Entonces, eso por un lado. Por el otro. Entonces, si entre todas las alternativas obtengo el mínimo,
la pregunta sería, ¿para qué quiero conseguir el mínimo? Pues eso es como, bueno, caminos mínimos es medio obvio para que lo pueda llegar a creer, por lo menos con una cosa fácil o directa. Pues bueno, tenemos problemas adicionales como puede ser el tema de centralidad, que es una aplicación, podemos ver alguna resolución de algunos problemas donde el camino mínimo es bastante útil, pero árbol de tendido mínimo no es tan directo el uso. Entonces, yo les menciono algunas motivaciones para que sepan para qué se puede llegar a utilizar esto. Yo recuerdo particularmente dos donde lo tuve que usar dentro de la facultad. Una puede ser, por ejemplo, para tendido eléctrico, si uno tiene una red de servicio eléctrico y quiere mantener todo conectado, pero quiere mantener la mínima cantidad de conexiones. Bueno, uno puede hacer un árbol de tendido mínimo sabiendo, por ejemplo, no sé, cuánto me cuestan poner cables de un punto al otro o cosas por el estilo, ya sea por distancia o por lo que fuere. ¿Sí? Lo mismo puede ser para red de cloacas con el mismo concepto. Eso es una idea o alguna aplicación directa, pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver directamente con nosotros, en redes de computadoras, lo que sucede es que, por ejemplo, en materia de redes, en la materia, en ingeniería de introducción a los sistemas distribuidos, hay un algoritmo que de forma distribuida va generando este árbol justamente para lograr que todas las computadoras queden conectadas y que no hayan redundancias. ¿Sí? Los ciclos serían redundancias. El problema es que de las redundancias en esta situación es que puedes llegar a generar confusiones, por decirlo de alguna manera. No me quiero poner demasiado técnico, pero justamente para evitar que se escuchen cosas por un lado y por el otro, que puedan llegar a colisionar y que puedan llegar a generar confusiones, bueno, a un muy bajo nivel, lo que se termina armando es un árbol de tendido. Literalmente, el protocolo con el que se genera se llama protocolo de árbol de tendido, básicamente. Y lo que hace es algo similar a uno de los algoritmos que vamos a ver, que es fácil de distribuir, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado. Otra, por ejemplo, como aproximación. Sirve muy bien para aproximación de algunos problemas, por ejemplo, para problemas que se llaman difíciles. Con difícil no me refiero a difícil de codearlos, porque tal vez son 5 líneas de código. El problema es que tardan mucho. Con mucho me refiero a tiempo exponencial. Y no se los puede reducir, o por lo menos a hoy en día no se ha encontrado ningún algoritmo y no se ha podido terminar de demostrar que no se pueden reducir. Es como muy complejo el tema. Para todo eso está teoría de algoritmos y un poquito modelos de optimización 1. Entonces, árboles de tendido mínimo sirven como aproximaciones, donde incluso por sus propiedades se puede demostrar qué tan buena aproximación es. No todas las aproximaciones uno puede llegar a demostrarlo. Puede tener una idea más o menos intuitiva, pero no necesariamente puede demostrar qué tan bueno es esto. Entonces, en muchos casos, tiene esa facilidad. Eso por un lado. Después, para diseño de circuitos, también para diseñar circuitos y que no hayan cortos y cosas por el estilo, creo que se usan algoritmos similares. Lo que tiene que ver con visión computacional o computer vision se usa para lo que se llama extracción de features. Ahí Tomás dice, para gastar la menor cantidad de plata en peajes usando el ejemplo de la clase pasada. Ahí podría ser, sí. Si nosotros tenemos ok, de acá al lado. El problema es que no, ahí no te va a servir y ahora después lo discutimos. No necesariamente eso, o sea, es una aproximación, pero no necesariamente te va a dar bien. ¿Por qué? Porque si vos querés ir desde un punto A hasta el punto B, no necesariamente por haberte quedado solamente con el árbol de tendido mínimo, o sea, con la cantidad, la que te suma la menor cantidad de vistas, vas a obtener el mínimo para ir de este A hasta B. No es el mismo problema, no es camino mínimo. Entonces, si vos, y ahora les pongo un ejemplo directamente. Vamos a poner uno acá. No, vamos a poner un poquito más. Vamos a poner 2 acá, 5 acá y 4 acá. ¿Sí? Como para poner un ejemplo sencillo. ¿Sí? Si yo veo el árbol de tendido mínimo, o sea, aquel que suma el menor número en total, realmente lo que voy a hacer es quedarme con este árbol. ¿Sí? A, B y C, donde acá tengo 4 y acá tengo 2, que en total suma 6. Si cualquier otra alternativa va a dar mayor. Entonces, si yo busco el camino de A hasta C, que es único acá,
me va a dar de peso 6, ¿sí? Es decir, ir de A hasta B y de B hasta C, ¿sí? Y eso me va a dar 6. En cambio acá tenía un camino que era de largo 5, ¿sí? No es el mismo problema, y es un error usual pensar que resuelven lo mismo. Así que, o al revés, pensar que por obtener el camino mínimo, obtengo el árbol de tendido mínimo. En este caso, en los caminos mínimos, si yo reconstruyo el árbol que se me genera con Dijkstra, con el diccionario de padres, me va a quedar así. Y este, fíjense que no es el árbol de tendido mínimo, así que vamos a tener que pensar en otro algoritmo. ¿Sí? Ni resolver este problema me resuelve el camino mínimo, ni aplicar camino mínimo me resuelve este problema, porque además, camino mínimo se centra en un vértice y el árbol de tendido mínimo no se centra en ese vértice. Si alguien quiere hacer una pregunta, pero no veo quién. Sí, buenas tardes. El último eh, dibujito que hizo, ese, el ¿Sí? de Dijkstra, Sí, dice que no es un árbol de tendido mínimo, no lo es. pero es conexo, no es cíclico y Sí, tiene dos aristas y tres vértices. sí. O sea, es un árbol de tendido, pero no es mínimo. O sea, no es aquel que, si yo sumo las aristas, los pesos de las aristas me da mínimo. Porque en este caso, fíjate que este da 2 y 5, 7. Y en este caso, 2 y 4, 6. Si hay un árbol que pesa menos, necesariamente este no puede ser mínimo. Ah, ok, entonces una propiedad más sería que el peso de las aristas sea el menor. No, no, no. O sea, por un lado, esto es lo que significa que sea un árbol. ¿Sí? Después está lo que es un árbol de tendido o un árbol recubridor, que es sobre un grafo obtenerme un árbol, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Este de acá es un árbol recubridor o un árbol de tendido, ¿sí? De este grafo. ¿Sí? Es un árbol, pero no es mínimo. Mínimo es este, porque cumple que, además de ser árbol de tendido, la suma de todas las aristas es mínima. ¿Sí? Ok, ¿Sí? sí, Entonces, gracias. otra aplicación, por ejemplo, se usa para reconocimiento de escritura, se usan algoritmos para ese estilo, y también para visualización de sistemas financieros se usa. Así que bueno, hasta acá estamos. Ahora vamos a empezar a ver, bueno, cómo lo resolvemos. Y en realidad la pregunta es, yo les pregunto a ustedes. Vamos, incluso, chao, borro todo, voy a poner a dibujar un grafo. Mientras tanto piensen, les voy a dar el minuto que me va a tomar dibujar esto. Piensen ideas de cómo podríamos resolver este problema. Acá, acá. Sí, más o menos así está bien. Acá vamos a ponerle peso.
Vamos a poner así y después vemos. ¿Sí? Ok, bueno, ¿qué se les ocurre a ustedes hacer? Porque hay dos algoritmos que vamos a ver, así que, y a veces empiezan a mencionar algo y, bueno, empezamos por algo, por uno o por el otro. Tírenme ideas. Algo, tírenme. Ordenar las aristas por peso. Ok, ¿y qué haríamos en ese caso? Supongamos que las ordeno por peso. Primero elegir el origen y después hacemos un BFS. Ok, esa es otra alternativa, porque por un lado estamos ordenando aristas, esa es una alternativa. Y ahí dice Santino, bueno, nos vamos quedando con la menor arista. Vas agregando las menos pesadas a las más pesadas. Ok, y que fijémonos que eso, imagínate en este caso. Suponete que empezamos, o sea, acá vamos a agregar, vamos a tener BC, CD, B con D, todas de peso 1, 1, 1, y acá A con B de peso 2. Si agregamos estas tres, generamos un ciclo. Así que tenemos un problema. ¿Sí? Pues Felipe dice, Felipe, de vuelta, Dijkstra resuelve el problema de camino mínimo, no resuelve el problema de árbol de tendido mínimo. Por lo que dije antes, Dijkstra no nos va a resolver. O sea, podemos partir de cualquier del ejemplo anterior, que vemos que el problema de camino mínimo no resuelve. No resuelve en absoluto. O sea, hay cosas mínimas, pero no resuelve. ¿Sí? No se puede hacer como un DFS yendo por el peso más liviano. Ahí podríamos hacerlo, pero no necesariamente va a dar bien. ¿Por qué? Vamos a poner otro ejemplo. Si yo hago un DFS sobre este, supongamos, empezamos en A, voy a cambiar mi color. Si yo hago un DFS empezando desde A, primero acá, y de acá voy a ir acá. Porque así es como funciona DFS. ¿Sí? Entonces, evidentemente no va a funcionar hacer DFS. Si me dicen BFS, les voy a volver a hacer, les hago el engaño por otro lado. ¿Sí? O sea, algún ejemplo lo vamos a poder encontrar. Por el otro lado, ahí Santino dice, siempre nos podemos quedar con la menor arista. Eso no siempre va a funcionar. Fijémonos en este caso también. Me muevo de A a la menor arista. ¿Sí? Menor arista, nos vamos a B. Y desde B no tengo esta otra arista. Así que esta no la voy a ver. Así que me iría por acá. Porque A ya lo vi. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos modificar? La idea de usar los pesos de las aristas, la idea de usar los pesos de las aristas lo podemos utilizar. Ordeno las aristas de peso y las voy agregando a un grafo vacío si el destino no está visitado o algo así. Como si el destino y el origen, o sea, el origen podría no estar visitado también. O sea, acá ver origen y destino, por ejemplo, no sé. Te puedo cambiar algún lado, algún orden y te puedo hacer, agrego el origen también. Ok. Pero acá fíjate, no sé, podemos hacer esto otro. ¿Qué significa que algo esté o no esté visitado? Por ejemplo, te hago esto. ¿Sí? Suponete, esto ya es un árbol. Y me quedan agregadas así. A con B, B con C y C con D. No, perdón, lo voy a hacer así. Solamente por una cuestión de que me quedó ordenado al azar, me queda así y B con C. Si hago como estás diciendo vos, voy a agregar la lista A con B, voy a agregar la lista A con D, pero no voy a agregar la B con C porque los dos ya fueron visitados. Así que vamos a tener un problema. ¿Sí? Entonces,
Este es otro de los algoritmos que vamos a ver, pero así nomás no funciona. Le falta algo. Y el otro es el que tiene esta cosa de hacerle algún recorrido o algo similar a un recorrido, pero nos falta algo, que es que no podemos olvidarnos de aristas. No es que yo me muevo a este otro vértice y me puedo olvidar de estas aristas que quedaron acá dando vueltas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos algoritmos. Primero vamos a ver uno que tengo que explicar menos cosas y después vamos a ver el otro. El primer algoritmo se llama algoritmo de prim. En realidad no es un algoritmo súper complejo. Es algo que a cualquiera se le pudo haber ocurrido y que acá no estuvieron muy lejos de casi pegarle. Que es básicamente, empiezo en algún vértice. ¿Cuál vértice? Cualquiera. Da lo mismo. Yo voy a empezar en el vértice A porque siempre empiezo en el vértice A. Pero la realidad es que empezamos en cualquiera. ¿Y qué hacemos? Básicamente encolamos todas las aristas de A. ¿Sí? En un heap de mínimos. Es donde va el chiste. Estamos usando un heap de mínimos. Entonces yo voy a desencolar. Y esa arista es la mínima. ¿Qué es lo que me voy a fijar? Yo voy a tener también mi conjunto de visitados. Si el destino no fue visitado, significa que puedo meter esta arista y no genero un ciclo. Porque si el destino ya también fue visitado, significa que estoy cerrando un ciclo si agrego esta arista. Así que no la puedo agregar, porque si no, no sería árbol. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente eso. Y solamente eso. Cuando yo veo un vértice que no fue visitado, o sea, cada vez que agrego una arista, al vértice nuevo, encolo todas las aristas. Puedo obviar las aristas de aquellos vértices que van hacia un vértice que yo ya vi, porque es al pedo. ¿Sí? Ahora hacemos un seguimiento. ¿Pero se entiende más o menos cuál es la idea? No es exactamente un BFS. Pero ahí no está tan lejos. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Yo voy a empezar ahora en mi vértice A. Y voy a Perdón, sí. pues, o sea que la idea sería que por cada vértice encolamos en un heap de mínimos todas las aristas con el peso de cada una y a dónde van. Cada vez que encontramos un nuevo vértice. ¿Sí? Claro, cada vez que hacemos un nuevo vértice, al No es desencolar. que lo hago ahora, meto todas las aristas en el heap. No, claro, de cada vértice que desencolamos. Sí. Y una consulta, ¿eso por qué sería muy distinto a, por ejemplo, no usar un heap, sino directamente ver las aristas sin encolarlas? Porque eso nos encontraría un árbol recubridor, pero nadie me asegura que sea mínimo. Porque puede salir la arista de peso 100 primero. Y bueno, está, meto la lista de peso 100. Claro. O sea, si fuera un BFS así normal, por ejemplo, ahí sí sería un recorrido. Esto no va a ser un recorrido porque justamente no es que voy a partir de un vértice. Pero bueno, pongámosle que es similar a un BFS. Pongámosle que tiene alguna similaridad. Bueno, ahí tenemos la diferencia en que justamente sacamos el mínimo. Y ahí es donde juega, también donde juega el heap. Entonces, para mi ejemplo, yo voy a ir marcando con este color azul las aristas que voy usando. Y acá voy a ir teniendo acá los visitados. O mejor no, porque si no, después cuando quiera hacer el otro algoritmo, no voy a poder borrar las líneas que haga. No voy a tener ganas. Así que yo voy a poner los visitados y voy a ir poniendo mi grafo acá abajo que tenga los vértices. A medida que yo voy encontrando vértices, los voy poniendo. El grafo puede empezar con todos los vértices ya y sin aristas, pero bueno. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es creamos el heap y para mi origen me fijo todas las aristas y las encolo. Entonces, encolo A con B peso 3, A con D peso 6 y A con E de peso 4. De vuelta, es un heap de mínimos que solamente tiene en cuenta el peso de la arista. ¿Sí? Entonces, desencolo, ¿cuál sale? A con B3. ¿Sí? A con B3. Entonces, chao. Entonces, nos fijamos, B, perdón, acá entre los visitados ya ponemos al origen. ¿Sí? B, ¿ya está visitado? Incluso, y acá voy a poner en mi grafo, yo tengo el vértice. ¿B está entre los visitados? No. Entonces, lo marco como visitado y voy a agregar esta arista a mi árbol.
¿sí? Y ahora, por cada adyacente de B, podemos hacer dos cosas. Puedo encolar esta arista de vuelta. No va a cambiar en nada porque cuando la desencole, como A ya fue visitado, no voy a hacer nada. Pero como A ya fue visitado y ya lo sabemos, evitamos encolarla. Y ya está. Con eso nos obviamos reencolar aristas que ya vimos. Entonces, vemos B con C de peso 2 y vemos B con D de peso 4. Ok, y ya terminé con B. ¿Qué hacemos ahora? S2 lo desencolamos. ¿Sí? Desencolamos ahora B con C de peso 2, porque es la arista mínima que está en este momento. ¿Sí? No perdemos noción de las aristas que salían de A, ¿sí? Estas no las perdemos, pero si hay algo mejor, vamos por algo que sea mejor. ¿Sí? Esa es la diferencia. Donde no es que yo me voy y perdí, no, digo, como bueno, si habían otras aristas con A, cagamos. ¿Sí? Esta es la forma de arreglarlo, justamente. Entonces, como C no está entre los visitados, bueno, listo, lo marco y hago, no sé, acá pongo, acá para que sea semejante, C con peso 2. Ok, y para cada uno de los adyacentes de C, voy a poner C con B, no lo vamos a poner porque B ya está visitado. Pongo C con D de peso 4, C con E de peso 5, C con F de peso 3. ¿Sí? Ok, y terminé. ¿Qué sale ahora? C con F3, ¿no? O sea, perdí a alguien porque por ahora me responde nada más Nicolás. Necesito saber si me están siguiendo. El algoritmo no es demasiado complicado, pero no quiero perder a nadie en el proceso. ¿Estamos? Ok. Bueno, entonces sale C con F de peso 3. Nos fijamos. F ya fue visitado. No, listo. Tuki. Vamos acá. F. Peso 3. Y encolamos todos los. Este 3 es horrible. 3. Y encolamos los adyacentes a F. ¿Sí? Los voy poniendo acá. Es C no, pero ponemos a C con E de peso 10 y F con G de peso 6. Ok. Desencolamos. Ahora, ¿cuál desencolamos? C y E, creo que es F y E con 10. Ah, perdón, F y E. Sí, sí. Voy a escribir acá porque no quiero borrar todo esto. F con E. Peso 10. Entonces, ¿ahora cuál sale? I de 4, supongo. O sea, esta es una alternativa. Esta es una alternativa. Perdón, esta no. Esta es una alternativa. Y esta es una alternativa. Dígame, ¿cuál de las tres elegimos? Jan se adelantó y dijo, E con 4, listo. Escribió. E no fue visitado, entonces lo ponemos. E. Y ahora para cada uno de los adyacentes de E, lo encolamos. Voy a empezar a borrar cosas acá porque me está empezando a molestar. Y esto también, chao. Okay. Ahora que limpié mi heap, este es un heap que hace las cosas así medio raras. Entonces, ahora encolamos todos los adyacentes de A ya fue visitado, D no, entonces podemos encolar D con E de peso 3. C ya fue visitado, así que no encolamos, y F ya fue visitado, así que ya no hacemos nada. ¿Sí? Entonces, ahora ahí ya o sea, puedo desencolar cualquiera, eso porque es la primera que se encoló. ¿Desde cuándo el heap tiene en cuenta cuál es la primera que se encoló? El heap no tiene en cuenta eso nunca. ¿Sí? Ahora sí, desencolamos sí o sí D con E de peso 3, porque es la mínima. Entonces, era E con D, ¿no? O sea, en realidad se cola E con D de peso 3. No, ponemos el destino al final. ¿Sí? Entonces, sacamos E con D de peso 3. Entonces visitamos a D.
Y ahora encolamos para cada uno de sus adyacentes. B ya fue visitado, C ya fue visitado, E ya fue visitado, A ya fue visitado. ¿Sí? Y ahora, a medida que yo vaya desencolando todos los destinos, ¿qué va a pasar? Esto es algo que en realidad quedó poco interesante, por mala suerte, porque justo desencolamos a esta. ¿Sí? Lo que pasa es que todos los que vas a desencolar van a ser menores. Sí, no, ahora O vamos a sea, van a hacerlo. tener menos peso. Voy a hacer al revés. No les voy a dar pelota. Para que sea un poquito más interesante la resolución. Cuando lo armé, voy a hacer un poquito diferente. Esta arista no. Vamos a volver para atrás, cuando teníamos 3 alternativas. ¿Sí? Y voy a volver a poner A con E de peso 4. ¿Sí? Imagínense que yo ahora desencolo, por decir alguna, B con D de peso 4. ¿Sí? Bánquenme, voy a cambiar este peso. Perdón, voy a cambiar este peso porque si no va a seguir sin ser interesante. Y no quiero que haya algún interés en lo que estoy por hacer. Entonces, supónganse que acá ponía, no sé, 7. ¿Sí? Entonces, ahora encolo D con E de peso 7. ¿Sí? Entonces, supónganse que ahora desencolo de vuelta. ¿Sí? Entonces, yo ahora desencolo, por ejemplo, C con D de peso 4. Como D ya fue visitado, sí, perdón, acá no estaba E, acá está D. Ahora sí, como D ya fue visitado, entonces esta arista no le doy pelota. ¿Por qué? Porque si yo acá agregara esta arista, generaría un ciclo. ¿Sí? Entonces, esta arista la voy a obviar. Entonces, ahora sí voy a desencolar A con E de peso 4. Perdón, ¿cuál arista obviamos? C con D. Está acá. O sea, la desencolé y ¿qué pasa? Si yo no puedo poner C con D. Pues si yo pongo C con D, acá genera un ciclo. Porque D ya fue visitado. Si yo me Ok. fijo, el destino ya está visitado, sí, entonces listo, esta lista no le doy pelota. Incluso es mi forma de seguir ahora, porque yo ahora voy a desencolar A con E de peso 4. No encolo nada porque ya está todo visitado, pero si ahora yo desencolo C con E de peso 5, como ella está, perdón, ella me había quedado visitado antes. Como ella está visitado, no hago nada. Sigo desencolando. A con D, ¿sí? De peso 6. D ya está visitado. Listo, no la miro. ¿Sí? Y ahora desencolo F con G. G, no, entonces G acá, peso 6. Y ahora podríamos o terminar o seguimos. Desencolo G, bueno, no tiene adyacentes que no hayan sido visitados. Desencolo D con E, no hago nada. Desencolo F con E, no hago nada. ¿Sí? Porque ya, está, ya fue visitado. Y eso ya está. Ahí Santino pregunta si el grafo tiene que ser no dirigido. El grafo tiene que ser no dirigido. ¿Sí? Esto no es para grafos dirigidos. Hay un equivalente, una cosa medio rara, pero es mucho más complicado y en realidad es complejo el concepto. En realidad. ¿Sí? Entonces, esto para que, nada, tuve que cambiar a la mitad para que quede un poco más claro cómo es que nada, se obvían las aristas, para no generar ciclos. Entonces, lo que hace el algoritmo de Prim es mantener una componente al que se le van agregando cosas sin generar ciclos en el proceso. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? Después vamos al código, pero primero quiero ver los dos algoritmos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la complejidad de esto? Una consulta, perdón. ¿Estamos Sí, seguros que este algoritmo nos da el árbol de tendido mínimo? O sea que todas sus aristas sí, sumadas dan. Ok. sí, Eh, 100%. y esas creo que dan 22, ¿no? Por, Puede ser, ya te lo digo. 4 y por- 4, 8, 10, 13, 16, 22. Sí, da 22. creo que el anterior daba 21, por eso. Capaz me equivoqué yo, pero cuando habíamos armado. Todavía no había llegado a la F con G igual, pero Ah, ok. no es posible. O sea, No, cambié. posible que seguramente.
No es posible. Ah, puede ser porque había una arista de peso 3 acá, ¿eh? Claro, habíamos cambiado, sí, claro. Entonces, una de estas aristas de peso 4 no se usaba. Ok. Básicamente. Ese es el tema. Puede llegar a pasar que tengamos que cambiar alguna de las hojas o gracias a HIP nos aseguramos que esto no hay que hacer nada. No hay que hacer absolutamente nada raro con esto. O sea, el algoritmo funciona así y siempre funciona. Siempre. Ni que hoja ni que no hoja. Acá es un poco más difícil considerar que es una hoja. Porque, o sea, ¿qué es una hoja acá? Este de acá es una hoja, pero si tiene un hijo. Y este de acá es una hoja, tiene dos adyacentes. O sea, ahí es una cuestión de referencias. Porque tal vez podrías decir, che, esta es la raíz. O esta es la raíz. Esto es una cuestión de referencias. Entonces, acá recuerden, esto es más general. Entonces, hablar de hojas, raíces, acá no tiene mucho sentido. O sea, sí cuando, por ejemplo, estoy haciendo la raíz de un recorrido BFS porque empieza en algún lado y eso lo vamos a utilizar. Pero de vuelta, esto es una cuestión de referencias. Y acá no tiene mucho sentido pensar en las referencias, salvo que la tengamos que poner explícitamente. Pero acá cualquier vértice puede ser la raíz, si yo lo quiero plantear. Cualquiera. Entonces, eso como el grafo acá que está. Planteo lo siguiente. Primero, ¿es único este árbol de tendido mínimo? O sea, siempre... No, porque recién estábamos haciendo otro. No, está bien, pero yo cambié el peso de una arista en otro momento. Debería, porque es el mínimo. O sea, Y no, depende igual de los pesos también. y no podría haber un grafo en el cual, si los pesos, o sea, dan, puede haber más de un árbol de tendido mínimo. Caso O sea, sí, claro. dos árboles que por supuesto tienen que sumar lo mismo, que es el mínimo, no pueden sumar. No puede. Bueno, uno es el mínimo con 21 y otro es el mínimo con 22. No. O sea, el mínimo es el mínimo. Pero no puede haber más de un árbol cuya configuración justamente sea mínima. Esa es la pregunta. No, porque puede haber diferentes orígenes, entiendo. Más allá de si hay diferentes orígenes. O sea, yo estoy hablando del problema. O sea, cuando se les hace una pregunta sobre algo de tendido mínimo, no se sienten a decir, bueno, porque en el algoritmo, no. Estamos hablando del problema. ¿Sí? Si no peso o da igual por una rama, ahí no entendí lo que está redactado. Podríamos decir que va a haber tantos árboles posibles como combinaciones de aristas con el mismo valor, más o menos, porque no siempre. Porque, por ejemplo, si yo te digo, esto ya es un árbol y acá tenemos dos aristas de mismo peso y no hay dos árboles de tendido mínimo. No me vengan con el -1 porque empezamos a agarrar más, empiezo a ponerles más cosas, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? No tiene que ver tanto con eso. Obviamente está relacionado con las aristas de peso similar. Incluso, fíjense que en este caso, si en vez de usar esta arista, podemos usar esta. El árbol es de tanto tendido mínimo como antes. Es igual de mínimo que antes. Pero es otro. ¿Sí? Y fíjense que da lo mismo. ¿Y cuál agarramos? O sea, que nos hayamos quedado con uno o con otro es por una cuestión medio azarosa de justo que quedó con el heap antes. Que salió. ¿Sí? ¿Se entendió ese punto? Es importante. Fíjense que en este caso tenemos 3 aristas de peso 4 y hay 2 alternativas. ¿Sí? Y tal vez podemos tener más. Si esta arista fuera de peso 4, tal vez podemos tener más alternativas. Ahí empieza a ser un poco más. Bueno, puedo agarrar una de acá, o una sola de acá, o 2 de acá, o lo que fuere. ¿Sí? Entonces, es importante que habiendo aristas de pesos igual, si las aristas son todas de peso diferente, es imposible que haya más de un árbol de tendido mínimo. Ahora, en el caso general, puede haber más de un árbol de tendido mínimo. O sea, dos árboles que sean diferentes, que sean árboles de tendido, por supuesto, y que sumen, por supuesto, lo mismo y que sea el mismo, mínimo. ¿Sí? La cantidad de árboles posibles es igual al producto de la cantidad de aristas del mismo peso. No sé. No sé si es el producto, no sé si hay alguna cuenta, porque tal vez depende de la configuración del árbol. De vuelta. Una consulta. Si Sí, hubiésemos, en este caso, iniciamos todo encolando desde A, me parece, ¿no? sí. Si hubiésemos agarrado desde D, ¿iba a quedar igual?
Puede ser que sí, puede ser que no. De vuelta, vemos que hay dos árboles de tendido mínimo posibles. El algoritmo me asegura que me va a devolver un árbol de tendido mínimo. ¿Cuál de todos los posibles árboles de tendido mínimo que hayan? No, no se sabe. O sea, empezando de un lado desde el otro, o empezando dos veces del mismo lugar. Imagínate que el heap, cuando ve dos elementos iguales, en vez de swapear siempre o no swapear, decide al azar. Medio raro, pero pongámosle que el heap decida hacer eso. Bueno, es completamente válido en realidad. Medio raro, pero es válido. No es muy útil para testear, pero sigue siendo válido. Y bueno, está bien, es lo que hay. Y una vez que lo ejecuto me va a dar una cosa y otra vez cuando lo ejecuto me va a dar otra, pero siempre va a ser correcto. O sea, si todos los Pero casos son igual, distintos, entonces ¿es única la respuesta? Sí, exactamente. Sí, Cristian. el heap, al encolar dos prioridades iguales, es como, creo que conserva el orden, me parece, No, no, para nada. No, ¿no? no, porque el heap, por cómo funciona haciendo up heap y down heap, el heap, ya vimos, heap sort es recontra inestable. No podemos hacerlo estable siquiera. No hay forma. Y no No, mantiene pero el orden. supongamos un heap ya, entre comillas, ordenado. Yo Pero ingreso vos, una clave. vos ingresás algo nuevo y eso va a ir subiendo y va a subir por una rama. Y esa rama, con respecto o sea, imagínate que tal vez el 3, no sé, pusiste una arista de peso 3 y está en la rama derecha. Y otro quedó en una subrama izquierda, pero quedó muy abajo. Y empezó a subir y subió un montón. Puede salir antes. Y eso es algo que puede pasar. Puede tranquilamente pasar. O sea, si quieren me pongo a hacer dibujitos en los cuales les muestro que puede pasar tranquilamente. Un elemento que puso muchísimo antes termina saliendo después. Tranquilamente puede pasar. El heap no tiene, no tiene no tiene ningún tipo de relación entre elementos que sean iguales. No te puedo asegurar nada. ¿Sí? Obviamente, si te caes justo en la misma rama, puedes decir, bueno, está bien, entonces cuando estén por coincidir, asegúrate que no siga subiendo. Está bien, pero desencolaste algo y llevaste el último elemento arriba de todo y que baje. Y ahí puede quedarte arriba de todo de vuelta. Pensemos tres elementos que tienen peso 1, ¿sí? O prioridad 1. Meto el primero, meto el segundo, meto el tercero. Desencolo el primero. El tercero pasa al primer lugar y no baja. Entonces el tercero sale antes que el segundo. Ese es el ejemplo sencillo. O sea, ahí no hay ningún tipo de relación. De vuelta, por cómo el heap de repente, algo que está de la izquierda en la derecha, qué sé yo, te lo lleva al principio todo, de ahí baja, puede ir para una rama diferente por la que estuvo antes. Entonces, nada te asegura. Entonces, justamente por estas cosas, en este caso, el algoritmo de Prim te puede dar uno, te puede dar otro. Si hay una única solución, por supuesto va a dar esa solución. Si hay más de una, te va a dar alguna solución. ¿Sí? Y es completamente correcto y está todo bien con eso, porque al final del día ambas soluciones son correctas. En este caso son dos soluciones, podrían haber más, podrían haber menos, pero siempre va a haber alguna. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Pero la respuesta sería abierta, o No como, es abierta. o sea, O si sea, me preguntan, ¿ese es el único árbol? ¿Qué no, respondo? depende. Si la pregunta es, ¿hay un único árbol de tendido mínimo para cualquier grafo? La respuesta es definitivamente que no. Para cualquier grafo no puede haber más de uno. Para este grafo la respuesta es no, porque hay más de uno también. O sea, lo acabamos de ver. O sea, en este caso también hay más de uno. Tenés con esta arista o con esta arista. Los Ok, dos, entonces debería yo realizar dos veces, no sé, el no. algoritmo como para El comprobar que algoritmo es te el puede mismo, dar ¿no? de vuelta el mismo. O sea, tendrías que poner a ver todas las combinaciones posibles de orígenes y cómo resuelve el heap. Es más fácil fijarte a ojo directamente. No tenés que ejecutar el algoritmo. O sea, si te está preguntando esto, lo que tenés que hacer es verlo y decir, no te vamos a poner un árbol, no te vamos a poner un grafo de 100.000 vértices donde te tengas que fijar todo, por todos lados. Uy, acá encontré. ¿Sí? O sea, va a tener esta cantidad de vértices más o menos. Y vas a poder ver, che, bueno, va a haber un momento, en el caso de Prim, va a haber un momento en el que para que esto suceda, vas a tener que tener dos aristas del mismo peso. Decidiste desencolar una y cuando desencoles la otra no la vas a poder usar. Eso es lo que pasa. O sea, que es Ok. lo que pasa en este caso, ¿sí? Que yo utilizo la B con D y ya después, por haber decidido eso, yo ya no puedo usar la de C con D. Y si hubiese hecho al revés, me habría pasado al revés. ¿Sí? Pero si en este específico nos dicen si hay 5, le decimos que no hay, porque no hay. Sí, o sea, si no hay 5 árboles de tendido mínimo es porque no hay 5 árboles de tendido mínimo. No hay mucho más vuelta. Tenés 2.
Cualquier otra combinación no te va a dar mínimo. Ese es el tema. Entonces, ¿cuál es la complejidad de esto? Uy, se me fue la presentación. Y está yendo por todos los vértices y todas sus aristas. Eso, lo que querían. O DB más E. O sea, que el heap es gratis. O sea, BFS No. es O de B más C porque meter cosas en una cola es O de 1. Acá estamos metiendo y sacando cosas de un heap. No es O de 1. Dicen O de B lo que ya empezaron a meter el logaritmo, a una tiene que ser. ¿Sí? O sea, algún logaritmo hay. Ok, ¿qué cosas estamos metiendo en el heap? Aristas. Aristas. Y en el peor de los casos, ¿cuántas aristas podemos llegar a La meter? cantidad total. Todas. Sí, ok. Entonces metimos todas las aristas en el heap. ¿Sí? Todas las aristas que sean las que tengan que ser. No son B cuadrado, son E. Entonces, si metemos E cosas en un heap y sacamos E cosas del heap, en total hacemos O de E log E. Que ya vimos, aplicando la misma matemática de la clase pasada, esto es exactamente lo mismo que decir O de E log B. Entonces, este algoritmo es O de E log B. Eso es así. Aunque me un segundo nada más que voy a agarrar mi cargador. Esto es E log E porque estamos en un heap metiendo E cosas y después las sacamos. Tan simple como eso. Después es agregar y sacar, agregar aristas en un grafo, eso lo podemos considerar O de 1. ¿Sí? Entonces metemos E, sacamos E. La primera E, ¿de dónde sale? Porque metemos E cosas en un heap y meter E cosas en un heap. O sea, si yo pongo N cosas en un heap, es O de N log N. Sacar N cosas de un heap es O de N log N. En este caso no tenemos N, tenemos E. Metimos E cosas en un heap, esas E cosas son E. O sea, no importa cuánto, lo queremos llamar, tenemos florcitas cosas en un heap, es florcita logaritmo de florcita. En este caso es E log E. El tema es que aparte, nosotros, el mismo razonamiento de la clase pasada, directamente podemos decir que E log E es lo mismo que E log B, directamente. Porque en el peor de los casos, etcétera, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, estas dos son completamente equivalentes. Entonces nos quedamos con esta que es más linda. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Si pongo la otra en un parcelito, ¿me la toman? ¿Qué significa la otra? B log E está mal. E log E te vamos a marcar como, che, dale, ponele un poquito de onda, se me lo estás dejando a medio cocinar. Y es como, dale, ponele O de E log B. Probablemente, no creo que vayamos a restar por eso, pero te vamos a marcar algo como, dale, poné un poquito de onda. Una consulta. Esto era la misma complejidad que Dijkstra, que Sí, nosotros incluíamos, o bueno, no era necesario poner el ODB del principio de hacer todo. sí, en este caso no es necesario por el simple hecho de que, empecemos por la parte de que como estamos consiguiendo que el grafo sea por lo menos conexo, ¿sí? Entonces es por lo menos B, entonces ya no nos jode. Empecemos por eso. Pero incluso si no contáramos eso, no estamos haciendo nada for B in grafo, como hacíamos en Dijkstra, donde por lo menos ponemos otro. Ese for B in grafo lo podemos hasta evitar en realidad en Dijkstra. Como les dije antes, podemos usar un diccionario, el mismo diccionario de padres. Si algo no están padres, entonces lo considero como que está infinito. Bueno, buenísimo, listo. Entonces ya no tengo ese ODB. Por eso le dije que no es muy importante esa parte del ODB. Por eso depende cómo lo implemento. No está y no cambia la complejidad en sí. En este caso ni siquiera tenemos eso, así que es muy claro que es OD log B, directo. O sea, no en ningún momento yo itero sobre todos los vértices del grafo. No hay nada que esté implícita o explícitamente haciendo eso.
O sea, eventualmente sí, voy a terminar viendo todo lo... Pero bueno, eso ya está incluido acá. ¿Estamos para pasar al otro algoritmo? Sí, ya... Me dejo la suma acá para que veamos que el truco de magia funciona y que todo da igual. Entonces, el otro algoritmo va a ser más parecido a lo que dijo Francisco, que es, vamos a ordenar las aristas por peso, de menor a mayor. Y lo que vamos a hacer es tener el grafo, que es el árbol, inicialmente vacío. Y después lo que vamos a hacer es agarrar cada una de las aristas en orden y decir, si no están en la misma componente conexa, los uno. Ahora, ese es un if bastante grande, que ahora vamos a ver cuál es el problema de eso. Entonces, yo acá pongo ordenadas. Vamos a ver, díganme cualquier cosa si yo pongo algo mal. B con C de peso 2. A con B de peso 3. C con F de peso 3. B con D de peso 4. A con E de peso 4. C con D de peso 4. Me fijo si escribí algo mal. La condición es, si están en la misma componente conexa, no agrego la arista porque eso me generaría un ciclo. Ahora lo hacemos. C con E de peso 5. Creo que no tengo más de peso 5, entonces vamos con A con D de peso 6. F con G de peso 6. D con E de peso 7 y E con F de peso 10. Creo que no me olvido ninguna lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y este grafo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, están todas las aristas. ¿Sí? El otro hasta le escribí que se llamaba algoritmo de Prim. Este todavía no lo dije, que es algoritmo de Kruskal. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo mi grafo, voy a poner los vértices. Entonces, agarro. B con C es la primera arista. ¿Están ambos extremos en la misma componente conexa? Me refiero acá, no acá. Acá obviamente están en la misma componente. Me refiero en el de abajo. ¿Están en la misma componente o no? ¿No? ¿Sí? No. O sea, el grafo está vacío. No hay dos vértices que tengan la misma componente, eso es seguro. Entonces, esta la agrego. Listo. Ok. A con B, ¿están en la misma componente? No. Ok. C con F, ¿están en la misma componente? No. ¿Sí? Vamos. Sí. B con D, ¿están en la misma componente? No. Voy a alterar estas dos nada más para llegar a algo un poco más interesante, ¿sí? C con D, ¿están en la misma componente? Sí. Acá sí. Están en la misma componente conexa, entonces no la pondría. ¿Sí? Entonces esta no la voy a considerar, porque cierra un ciclo. Acá, fíjense que acá de vuelta depende de cómo haya ordenado yo las aristas, cómo las haya conseguido, cómo las haya ordenado, etc. Entonces, acá también me puede dar resultados diferentes justo en el orden en el que yo que esté iterando acá las aristas. ¿Sí? Entonces, bueno, esta no la voy a usar. A con E
están en componentes diferentes, entonces la uso. C con E están en la misma componente. Si yo la agrego, cierra un ciclo, ¿sí? Entonces esta no la agrego. A con D también están en la misma componente, no la agrego. Y ahora F con G. ¿Sí? Entonces esta sí la uso. Bueno, estoy tachando, así que sigo tachando. D con E está en la misma componente, F con E está en la misma componente. Ok. Fíjense que esto hacemos 3, 7, 10, 12, 20. 16, 22. Está bien, sí, está sumando como el otro. ¿Sí? Entonces, ahí están haciendo una muy buena pregunta. ¿Cómo sería esto en código? La pregunta es, ver si D y C tienen aristas en común o algo por el estilo no es suficiente, porque eso significaría que son adyacentes. Y yo quiero ver si están en la misma componente conexa. ¿Cómo hago para saber yo si dos vértices están en la misma componente conexa? Un BFS. Y después Claro, ver si la distancia. sí, o con ver que simplemente se llegó de... Empiezo, por ejemplo, quiero ver... Vuelvo a antes. Pónganse que estoy en este punto, no importa, y estoy queriendo ver si tengo que agregar esta arista. ¿Sí? Lo que tengo, por ejemplo, hago un BFS en C y veo si llego a D. Puede ser BFS o puede ser DFS. Cualquiera de las dos opciones son correctas, ¿sí? Entonces, porque si existe un camino, con BFS o DFS lo voy a encontrar. Si no existe un camino, si no lo encuentro con BFS o DFS es que no hay camino. Ok, pero eso significa cuánto me va a costar esto. Lineal o de B más C. En este caso puedo decir directamente esto, o de B. ¿Por qué? Porque la cantidad de aristas es B menos 1, nunca va a ser más que eso, entonces directamente es O de B. O sea, la puedo desaparecer de toda esta... Sí, directamente podemos decir que para este caso, o sea, en general, ver si dos vértices están en la misma componente con exceso O de B más C, en este caso, donde sabemos que estoy construyendo el árbol, es O de B. ¿Sí? O sea que hay que hacer un BFS por cada uno. Claro, eso es una cagada. ¿Por cuánto me cuesta eso entonces, este algoritmo? O sea, sí, Cuadrado. Tenemos que ver todas las aristas. claro. Significa por cada, no, o sea, por cada arista tengo que hacerme un BFS, que sea O de B. Entonces, esto es O de E por B, que es mucho peor que el algoritmo que vimos antes, mucho peor. O sea, es zarpado. El otro tenía E por logaritmo de B, ¿no? O de por E. Entonces, esto sería muy malo. Y obviamente el problema, a ver, acá tenemos un ordenamiento, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta la parte de ordenar? N, no sé qué es N. ¿Qué parte de ordenamiento, perdón? Yo quiero ordenar, yo cuando ordeno esto acá, las aristas, ¿sí? ¿Esto cuánto me cuesta? ¿El o qué? De E log B, ya que estamos. ¿Sí? Porque log E es lo mismo que de log B. ¿Sí? Entonces, yo necesito que después cada cosa que yo hago para cada uno de estos no sea peor que el logaritmo de B. Porque si es peor que el logaritmo de B, ya va a ser peor que prim. Y yo quiero algo que sea o mejor o igual. O sea, que por lo menos no pierda. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y además estaría buenísimo si esta parte, además, si lo que hagamos en cada uno de estos fuera incluso mejor que el logaritmo, porque si fuera mejor que el logaritmo, incluso si las condiciones están dadas y yo puedo ordenar usando un ordenamiento no comparativo, podría llegar a tender a hacerlo lineal, lo cual sería incluso mejor todavía. ¿Sí? A priori vamos a considerar que es O de log B y por lo tanto quiero que la parte de detectar si dos cosas están en la misma componente sea sea setting pole, como un peor logarítmico, con eso estamos bien. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar una estructura nueva que nos permita detectar si dos cosas están en la misma componente conexa. Y lo voy a cambiar un poquito y voy a decir que dos cosas estén en el mismo grupo, o mismo conjunto. Entonces vamos a ver un mini TDA que tiene una funcionalidad bastante básica y es bastante poca la línea de código, pero las implicancias no son nada así. El TDA union find. Lo que hace este TDA es básicamente decir
tengo un grupo de conjuntos que inicialmente cada uno está en su propia, por separado, y yo a estos grupos los puedo unir y puedo preguntar, che, vos, el tal, ¿en qué grupo está? ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a querer es fijarme, che, hay estos dos, ¿están en el mismo grupo? Si están en el mismo grupo, significa que están en la misma componente conexa. Eso es lo que yo voy a querer consultar. ¿Sí? O sea, yo, supónganse, ahora pongámoslo nada más que lo voy a hacer con un vector, esto después se puede cambiar de vector a diccionario para trabajar con cosas más genéricas, pero pongamos que tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a poner un poquito más. 6, 7. ¿Sí? Supónganse que inicialmente, yo pongámosle que tengo 7, tengo, bueno, acá 8 elementos de mis grupos. ¿Sí? Esto independientemente de lo que había arriba. Lo pongo en numeritos para que no se confundan con lo de antes. ¿Sí? Entonces, inicialmente cada uno está en su propio grupo. ¿Sí? Ok. Si yo, por ejemplo, por una cosa, yo, por ejemplo, quiero saber, che, en nuestro problema vamos a querer saber, che, ¿en qué grupo está el 2? ¿Y en qué grupo está el 5? El 2 está en el grupo 2 y el 5 está en el grupo 5. Ah, buenísimo. Significa, en mi contexto de Kruskal, no están en la misma componente conexa, los puedo unir, ¿sí? Entonces, en este caso, para unir, por ejemplo, lo que puedo hacer es decir, bueno, el 5 ahora está en el grupo 2. Bueno, agarré el 2, así que voy a poner el 2 está en el grupo 5, perdón. Dije una cosa y hago la otra. Entonces, ahora simplemente digo, el 2 ahora está en el grupo 5, ya está. Yo ahora podría decir, bueno, el 0 y el 1, ¿en qué grupo están? Están en grupos separados, evidentemente. Entonces voy a decir, bueno, ahora el 1 mándamelo al 0. ¿Sí? Ahora yo podría decir, bueno, el 6 unímelo también al 5. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no sé, el 6 está en el grupo 6, el 5 está en el grupo 5, o el 6 unímelo al 2. El 6 está en el grupo 6, el 2 está en el grupo 5, no está en el mismo grupo, entonces, listo, 1. Esto es lo que voy haciendo. Si yo ahora uno el grupo 0 con el grupo, perdón, 1 al 0 con el 2, ¿sí? 1 al 0 con el 2, el 0 está en el grupo 0, el 5 está en el grupo 5, el 2 está en el grupo 5, ¿sí? Están en distintos grupos, ¿sí? Entonces los voy a unir. ¿Cómo hago para unirlos? Bueno, tengo que cambiar a todos, por ejemplo, de un bando al otro. Por ejemplo, modifico a todos los que están en el grupo 5 que estén en el grupo 0. Si yo ahora de repente quiero ver, che, el 6 y el 1, porque me apareció, no sé, en el contexto de Kruskal, una lista entre 6 y 1, ¿están en el mismo grupo? Sí, o sea, están en el mismo grupo, entonces no, listo, no la tenés que unir. Entonces, ¿cuánto me cuesta la operación find, de buscar en qué grupo está un elemento? O de 1. O de 1, ¿sí? Porque es simplemente, che, fíjate que hay acá, no hay mucha vuelta. ¿Y cuánto me cuesta el union? Considerando que esto tiene n elementos, ¿sí? Pero de los casos N. ¿Sí? Porque no es ni siquiera en el peor de los casos, en todos los casos, porque tengo que fijarme en todos los elementos, aquellos que tengan el grupo, no sé, el que fuere, tengo que cambiarlos al otro. Entonces, union es O de n. En el contexto que veíamos antes, si yo para V vértices voy a terminar haciendo una operación O de V, porque ahí va lo que los elementos que voy a tener son V, no me sirve, me sigue sin servir porque voy a terminar haciendo O de V, E por V. No me sirve, no me termina de servir. No es, o sea, podría ser peor porque muchas de las operaciones, las que no tengan que ver con las que no impliquen uniones, por lo menos son O de 1, nada más. Si están en el mismo grupo, no haces nada. Ok, pero hay V veces que vas a hacer operaciones O de V, y eso no está bueno, ¿sí? Y entonces, por lo menos es cuadrático. Es más complicado, podemos hacer las cuentas, igual no importa, porque vamos a llegar a una mejor solución. Entonces, vamos a modificar un poco esto. Voy a volver a dibujar esto.
pongo uno más, así son iguales los ejemplos. Inicialmente esto va a ser muy parecido. 0 en el 0, 1 en el 1, 2 en el 2, 3 en el 3, 4 en el 4, 5 en el 5, 6 en el 6, 7 en el 7. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de cambiar una cosa, vamos a cambiar muchísimo menos. Cuando yo pregunte, che, ¿en qué grupo estás? Por ahora vamos a decir que el 0 está en el 0, el 1 en el 1, etc. Ok, yo, por ejemplo, 1 al 2 con el 5. ¿Sí? Unimos y pongo esto. Al 2 le digo, ok, estás en el grupo en el que esté el 5. Hasta ahí estamos bien. Si yo ahora le digo al 6, unite con el 2, que no están en el mismo grupo, va a pasar esto. Entonces, si yo consulto, ¿en qué grupo está el 6? El 6 está en el grupo del 2. El 2 está en el grupo del 5. Y el 5 está en el grupo del 5. Cuando coincide el índice con el número, significa que ahí terminó. Entonces, el 6 está en el grupo 5. ¿Sí? Si yo ahora, por ejemplo, 1 al 0 con el 1. Si yo ahora, por ejemplo, 1 al 0 con el 2, ¿sí? Hago esa unión, y quiero cambiar a aquellos que están en el grupo 5 que pasen a estar en el grupo 0, lo que hago es decir, bueno, como el 2 está en el grupo 5, lo que voy a hacer es cambiar al 5. Que ahora el 5 apunte al 0. Entonces, si yo, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, queremos ver, che, yo quiero unir al 6 con el 1, ¿puedo? Bueno, a ver, el 1 está en el grupo 0 y el 0 está en el 0, así que el 1 está en el 0. ¿Sí? O sea, el 1 está apuntando al 0. Y como el 0 se apunta a sí mismo, entonces está en el grupo 0. En cambio, el 6 está en el 2. El 2 apunta al 5. El 5 apunta al 0. Y como el 0 se apunta a sí mismo, está en el 0. ¿Sí? Entonces, tanto el 6 como el 1 están en el grupo 0. Entonces, no los vamos a unir. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿cuánto me cuesta el find de esto? ¿Cuánto me cuesta encontrar? Por ejemplo, en este caso el 6. O si los quiero unir y hago más cambios. No, bueno, ahora no hago más. ¿Cuánto me cuesta? ¿O de uno? O de 1 significa que no importa cuántos elementos haya. Fíjate que yo acá dije, el 6 está en el grupo del 2, el 2 está en el grupo del 5, el 5 está en el grupo del 0, el 0 está en el 0. Y si lo hiciéramos más largo, esto podría tardar más. ¿Sí? Esto es O de n, así como está. ¿Y cuánto me cuesta la unión? Ya teniendo los grupos, además. ¿Sí? La unión me cuesta O de 1. Tengo una consulta. Sí. ¿Por qué tuvimos que fijarnos, por ejemplo, si quiero unir el 2 con el 5? En el 2 con el 5, no, o sea, el 2 está en el grupo del 2 y el 5 está en el grupo del 5. Perdón, el 6 con el 5. Si yo ahora quiero unir al 6 con el 5, nos tenemos que fijar en qué grupo están, porque si estuvieran en el mismo grupo, no deberíamos. O sea, si yo me quiero fijar en qué grupo está, en qué conjunto está el 6. ¿Sí? Porque si estuvieran en el mismo conjunto, significa que están en la misma componente conexa en el problema de Kruskal. ¿Sí? Y yo no quiero unir dos cosas que están en el mismo conjunto porque genera un ciclo. Claro, O sea, pero ¿por qué no me basta buscar solamente el grupo del 5? ¿Y por qué tengo que estar buscando el grupo del 5, después el grupo del 1, después el grupo del no. 0? El 5 está en el grupo del 0 y el 0 está en el 0. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, digo, quiero unir al 6 con el 1. El 1 está en el grupo del 0. Ok. Y ya está. O sea, está en el grupo 0. Pero el 6 está con el 2. ¿Eso significa que están unidos o que no? Que no. Pero en realidad sí están unidos. Porque fíjate que el 2 apunta al 5, el 5 apunta al 0 y entonces están en el mismo grupo. Porque fueron las operaciones de uniones que nosotros hicimos. O sea, para hacer la unión O de 1, entonces tenemos que hacer esto después. Ese es el tema, porque si no yo tendría que haber cambiado todo como hicimos en la implementación anterior. A todos lo tendría que ir cambiando, todos constantemente, cuando haga las uniones. Si no, tengo que hacer estas búsquedas. Una de las dos. ¿Sí? Entonces, Ok. ¿cuál es el problema? Que yo en general voy a hacer más búsquedas que uniones. Búsquedas voy a hacer
al final del día, E veces, digo en el contexto del algoritmo para el que lo vamos a usar, y uniones voy a hacer B veces, con lo cual, esto en realidad la cagó, o sea, esto es peor que lo que hicimos antes. Por lo otro, bueno, mal que mal, es cuadrático también, pero esto es pero era un poquito mejor que esto. Sí, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver al ejemplo. Cuando yo, por ejemplo, quiero unir al 6 con el 1, por ejemplo, supongamos que llegue a este estado, que yo llegué a este estado, por la razón que fuere. Nunca vamos a llegar a este estado, pero supongamos que por la razón de la vida que fuere, llegamos a este estado. Voy a fijarme en qué grupo está el 1, y está en el grupo 0, el 0 está en el 0, listo, ahí no hago nada. Pero cuando yo busque en el 6, va a pasar lo siguiente. El 6 está apuntando al 2. El 2 está apuntando al 5. El 5 está apuntando al 0. Y como el 0 se está apuntando a sí mismo, o sea, todo está acá, es exactamente igual, ¿eh? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo vuelva, porque esto es muy recursivo, cuando yo vuelva, lo que voy a hacer es decir, che, el 5 apunta al 0. Acá obviamente no hay ningún cambio, ¿no? Pero cuando vuelva para el 2, voy a decir, che, deja de apuntar al 5. El 5 es un muerto de hambre que no le ganó a nadie, no es el máster acá. El que la tiene clara es el 0. Y cuando vuelva al 2, perdón, cuando vuelva al 6, voy a decir, che, deja de apuntar al 2. Si tu grupo es el 0, entonces ahora apunta al 0. ¿Qué pasa? Si yo lo viera esto como una estructura en árbol, por ejemplo, donde yo inicialmente tenía, por ejemplo, 6 que apunta al 2, que apunta al 5, que apunta al 0, y también tengo al 1 que apunta al 0. ¿Sí? Así era como yo tenía originalmente. Después de hacer este find, lo tengo así. Hoy no puedo ir más para abajo. Bueno, lo voy a tener así. Achaté la estructura. La achaté. Directamente, pum, ya está, se acható. ¿Por qué? Porque nadie me dice, che, el find no me tiene que modificar la estructura interna. ¿Cómo? ¿Por qué? Si la puedo optimizar. Cuando haga los unions, cuando haga los find, lo que sea, si a medida que voy buscando los grupos, puedo achatámelo. Ya está. Entonces, la próxima vez que yo haga un find, yo, por ejemplo, hago un find, ok, la primera vez demorará un poquito, pero la próxima vez va a ir directo. Yo vuelvo a buscar, che, ¿cuál es el grupo del... Sí, acá, perdón, acá voy a dejar también el 0. ¿Sí? ¿Cuál es el grupo del 6? 0. Que el 0 está en el 0, listo. Y es del 6 ir al 0 y del 0 darte cuenta que ya está. ¿Sí? Y esto es constante. Porque acá yo lo forcé y para que se vea el ejemplo, ¿cómo sería? Pero fíjense que esto lo voy haciendo todo el tiempo. Nunca voy a dejar que sea muy... O sea, esto es rarísimo que pase, que tengamos una cadena tan larga hasta llegar al grupo. Pero podría llegar a pasar en algún caso patológico. El tema es que esto, listo, ya está, se resuelve al toque. Ya la próxima vez nunca va a pasar. La estructura quedó achatada. Acá no hay una estructura enlazada. Yo lo dibujo así para que se vean cómo están las referencias de alguna manera. Perdón, Entonces, ¿cuál es la complejidad de esto? Sí, las uniones podríamos decir más o menos que son O de 1 y lo podemos dejar así. La pregunta es cuántos son los finds. Bueno, la verdad es que no es nada fácil cuánto cuesta los finds con esto. Y se tiene que hacer un análisis, lo que se llama análisis amortizado, así como en Heapify, o así como por qué duplicar el tamaño de la pila me mantiene. Bueno, pero en este caso es mucho más complejo el análisis matemático que hay que hacer. Es mucho más complejo. Y la realidad es que ahí termina siendo que la complejidad del find es O de la inversa de la función de Ackermann, de n, digamos n en el caso ¿sí? La función de Ackermann es una función que crece muy rápido, más rápido que una función exponencial. La inversa de la función de Ackermann, por ende, crece, pero muy, 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 muy lento. ¿Sí? Esto es mejor que un logaritmo. No es mejor que constante, por supuesto, porque crece, pero es mejor que un logaritmo. O sea, es mejor o sea, podemos aspirar a algo mejor todavía. ¿Sí? La demostración, Magoya. Directo, Magoya. Pero lo importante es que existe, ¿sí? O sea, más allá del nombre fachero, decir, sí, no, porque la inversa de la función de Ackermann y no sé qué, pero bueno, sacándose de esa cosa que uno diga, ponele,
No les estoy pidiendo que lo recontra sepan, pero lo importante es, esto es, bueno, si lo queremos acotar por arriba, bueno, pongámosle un logaritmo si quieren. Y está bien, ¿sí? ¿Cuál es la parte buena de esto? Primero, como es como mucho en el peor de los casos un logaritmo, bueno, entonces nos aseguramos que usando esta estructura de forma auxiliar, entonces el algoritmo Kruskal es O de log B. ¿Sí? Segundo, que el algoritmo Kruskal potencialmente podría ser mejor si nosotros pudiéramos ordenar de forma no comparativa. Si se diera la casualidad que yo puedo implementar, o sea, se dan las condiciones, ¿sí? Para mi problema particular. ¿Sí? Ok, buenísimo. Entonces, ahí podemos mejorar sustancialmente la complejidad. Es una ventaja por sobre prim. La otra ventaja que tiene por sobre prim es que no importa si el árbol tiene más de una componente conexa. Sí, que es algo que habíamos dicho, che, pero ¿qué onda? Si el árbol tiene más de una componente conexa, si el grafo original tiene más de una componente conexa, Kruskal automáticamente calcula por sí mismo, sin hacer ningún cambio, todos los árboles de caminos de tendido mínimo. Perdón. ¿Sí? Cada componente conexa sus árboles correspondientes. Algo que prim no puede hacer porque empieza en un origen y empieza a buscar. O sea, prim lo podemos modificar para que haga recorridos por cada origen que no haya sido visitado y todas esas pelotudes, ¿sí? Lo podemos hacer, pero este lo hace gratis. La diferencia es que ya hablamos de la complejidad y apareció un Ackermann de no sé qué mierda, y aparte tenemos que tener ese union find, que ahora se los muestro igual, por lo menos rápido, antes de volverme carabaza, ¿sí? Entonces, el algoritmo de prim es esto de acá, no hay mucha vuelta, ¿sí? O sea, empiezo con algún vértice aleatorio, esto no importa cómo sea, ¿sí? Conseguimos un vértice al azar, tenemos los visitados, agregamos entre los visitados al vértice con el que empiezo, creo un heap, y por cada adyacente de este vértice inicial que pongo, directamente acá pongo grafo.peso, peso arista, no sé cómo no me acuerdo cómo lo llamé. ¿Sí? Entonces, encolo BW con el peso de esta lista, ¿sí? Y después simplemente me creo un árbol, ¿sí? Que sea un grafo que no es dirigido y con los mismos vértices que el original, directamente. Y después, mientras el heap no está vacío, desencolo. Si el destino fue visitado, lo vio, ya está, listo, eso es lo que dijimos, donde listo, ya está, porque si yo agrego esta lista, estoy cerrando un ciclo. Entonces, este es el momento en el cual me obvio agregar un ciclo. Si esto no es así, entonces agrego la arista, ¿sí? Agrego una arista desde el origen hasta el destino con el peso mismo, es exactamente el mismo peso. Y agrego, acá directamente, agrego a W entre los visitados, y acá puse agregar para que me quede más pseudocódigo. Y por cada adyacente W, aquellos que no están visitados también los agrego. ¿Sí? ¿Sí? Esto es directamente lo mismo que habíamos hecho antes. ¿Sí? Aquellos que no están visitados, los agrego. Y esto es O de log B. ¿Sí? Y en el caso de Kruskal, no sé por qué puse peso. Ahí está, para poner esto. Para el caso de Kruskal, lo que hago es creo este union find, que ahora cualquier cosa les muestro el código, a partir de los vértices. ¿Sí? O sea, esos van a ser, en vez de tener 0, 1, etcétera, que mis identificadores sean los vértices. Después, ordeno las aristas, ¿sí? Directamente por el peso de la arista. Obtener aristas es exactamente lo mismo que ya tenemos. Incluso acá seguramente me lo comí, tendría que haber puesto visitados, set, if not wi visitados. Esto. No cambia mucho porque no va a tener ningún resultado diferente. Van a estar la misma lista dos veces y la va a obviar porque va a fijarse, che, el origen y el destino seguramente ya están en el mismo conjunto. La segunda vez por lo menos sí. Y A2.A2B. Esto es lo mismo que habíamos hecho la primera clase con grafos para obtener todas las aristas. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces, obtengo las aristas, las ordeno y después me creo de vuelta el mismo grafo no dirigido y con los mismos vértices. Y después por cada arista me fijo si
un extremo y el otro están en el mismo conjunto. Si están en el mismo conjunto, no hago nada. ¿Sí? Porque si yo agrego esta arista, estoy cerrando un ciclo. ¿Sí? Y si no, agrego la arista y uno los conjuntos. Es exactamente eso. O sea, me fijo, ¿están en el mismo conjunto? Listo, está bien. Entonces, obvio. Si no están en el mismo conjunto, los uno. ¿Por qué? Porque al poner esta arista, estoy diciendo, ahora están en la misma componente conexa. Entonces, la próxima vez que consulte si están en la misma componente conexa, necesito que me diga que sí. No solamente estos dos. Necesito que todos los vértices que tenía en común, o sea, si yo tengo un AB y acá un CD, y ahora los uno, si yo después quiero ver de meter la arista A con D, por ejemplo, necesito que me diga, che, no, están en el mismo conjunto. ¿Sí? Eso es lo que necesito que me diga. Y que sea rápido, que no sea ODN. Hacer eso porque si no, hacemos un BFS. Y bueno, y ahí devolvemos el árbol. Ya con todo esto. De vuelta, en el caso de que el grafo contenga varias componentes conexas, Kruskal directamente nos calcula el bosque de tendido mínimo. Y el nombre no es joda, se llama posta bosque de tendido mínimo, que por supuesto es un grafo que sí no es conexo, que no tiene ciclos y que tiene cantidad de aristas igual a B menos la cantidad de componentes conexas. Y después, bueno, Union Find es esta boludez que de acá, donde, bueno, cuando lo creo simplemente digo que hay cada uno está en su grupo. Y después, cuando busco, digo, che, si yo estoy en mi mismo grupo, ya está, listo. Y después, si no, lo que hago es decir, bueno, búscame a mi padre, digamos. Y después lo único que hago es planchar la estructura. Esta es la parte en la cual yo estoy, cuando descubrí que el 6 en realidad debería estar apuntando al 0, que es su grupo. ¿Sí? Entonces ahí ya plancho la estructura. Y el union lo único que hace es buscar a uno al otro y lo único que hace es apuntar el padre de uno al otro directamente. ¿Sí? Y ahí ya está. Estamos. ¿Alguna pregunta con esto? La complejidad de Kruskal con este TDA era LOB, ¿no? Perdón, al revés. Sí, sigue siendo O de E log B por la parte del ordenamiento. Claro. Si no Y, era cuadrático, era E por B. no. O sea, es por el ordenamiento. Con esta estructura auxiliar, la estructura no jode. Entonces, con esta estructura, o sea, nunca se implementa Kruskal con algo que no sea esta estructura. Ah, ok. Nunca, porque si no, ¿para qué? Siempre se usa con Union Find. Ahora, si nosotros hacemos un ordenamiento así genéricamente hablando, un ordenamiento comparativo, esto es O de log B. Ahora, si nosotros pudiéramos ordenar de forma lineal, bueno, ahí ya empieza a ser un poco más, como bueno, acá podríamos llegar a decir que se comporta como casi O de E. En realidad es más correcto, es decir, O de E por el Ackermann a la -1, no sé, perdón, de B. Sí, eso sería lo más correcto, pero no importa, no, sí, eso es ponerse demasiado tecnicista. Si alguien dijera, si yo puedo acá ordenar de forma lineal porque se me dan las condiciones, buenísimo. Entonces acá podremos decir que más o menos Kruskal es O de E, que es lineal también, podremos decir. Es un caso, obviamente, que se nos tiene que dar. No necesariamente es cierto. ¿Sí? Así que bueno. ¿Alguna otra cosa? Si no, corto acá y... Pero... 4.